Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Esa es la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que se nos conceden por lo que Dios hizo y porque Dios así lo quiso. Cuando tú y yo recibimos la gracia o este favor inmerecido, especialmente fue la salvación y el perdón de nuestros pecados. Hermanos, eso es gracia. Eso es gracia de parte de Dios y ese favor inmerecido. Jesús fue a la cruz, Jesús murió por nuestros pecados para que tú y yo obtuviéramos la salvación y el perdón de nuestros pecados. La gracia es la manifestación más maravillosa de lo que es el amor de Dios. Amén. Juan 3:16, por favor. Algunos ya se lo saben de memoria. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree y no se pierda, ¿qué dice? Mas tenga vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, ese amor, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos ese regalo. ¿Y cómo se obtiene ese regalo? Por medio de creer en Jesucristo. Ya fuimos perdonados, amén, y ya fuimos salvos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya fuimos perdonados, pero ya fuimos salvos. Ya recibimos la gracia de Dios, ya recibimos ese favor inmerecido. Pero ahora la pregunta, ¿qué sigue? ¿Ya has preguntado? Pues se supone que tiene que ahora que surgir el fruto en nosotros por esa salvación y por ese perdón de pecados. Recuerden que hay un mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién vas a amar? A tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces, tú y yo ya recibimos la salvación, ya recibimos el perdón de pecados. ¿Qué sigue? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. ¿Y ahora qué sigue? ¿Por qué? Porque podemos estar enseñando lo que es la gracia de Dios, pero al mismo tiempo vivir fuera de la gracia de Dios. ¿Puedes creerlo? Así habemos muchos, o hay muchas personas que han enseñado que es la gracia de Dios, que es ese favor inmerecido, pero no estar recibiendo o viviendo ese favor. Conociendo la gracia y experimentando la gracia de Dios, estaremos firmes y preparados para toda buena obra. Amén. Miren, lo que menos pretendemos como iglesia, ser un grupo de religiosos o de fanáticos, ¿verdad? Lo único que queremos es que la palabra de Dios se haga viva en nosotros. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Pero en qué consiste toda buena obra? ¿Dónde creen ustedes que debe de comenzar toda buena obra? ¿En la iglesia o en tu casa? ¿Dónde tiene que ser? En la casa. Allí en la casa o en nuestra casa es donde tú y yo debemos de comenzar toda buena obra. Entonces debemos empezar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y toda buena obra que nos corresponde a cada uno de nosotros es amar, cuidar, proteger y vivir sabiamente con nuestra esposa. Hermanos, la gracia de Dios nos acompañará siempre, o siempre nos estará acompañando esa gracia de Dios. Así que no solo en la iglesia podemos escuchar o vivir la gracia de Dios,
sino es en cada área de nuestra vida. Miren, cuando el esposo toma con responsabilidad lo que Dios le asignó y la mujer lo respeta siendo su ayuda idónea, toda la familia vivirá bajo la gracia de Dios. Te pregunto, ¿tú lo deseas? ¿Tú deseas que tu familia, mi familia, todos vivamos bajo esa gracia de Dios, bajo ese favor inmerecido? Miren, actualmente algunas familias, en algunas de ellas están surgiendo divisiones y desacuerdos. Ustedes saben, con eso de la cuarentena, muchos trabajan en casa y quizá allí, ¿verdad?, están surgiendo muchos desacuerdos, pero también en otras muchas o en otras tantas, también el estar juntos ha sido de una gran bendición. Así que, hermanos, aprovechemos estos tiempos, vivamos estos tiempos de gracia y de misericordia para que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. ¿Cómo ven? Así que vamos a empezar con la gracia de Dios dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa. Miren, no existen jardines feos. Lo que sí existen son pésimos jardineros. ¿Saben a qué me estoy refiriendo, verdad? ¿Sí? Así que, hermanos, lo único que deseamos y a través de esta enseñanza es que seamos excelentes jardineros. Y puse esta frase porque precisamente esta semana, lunes, martes, platicaba con alguien y platicábamos referente a que no es posible, de verdad, yo no lo había pensado. Él me decía, no es posible que mejor las personas de fuera de nuestra casa sepan apreciar lo que hay dentro de ellas. Así es. Hay muchas mujeres, muchas esposas que han logrado mucho y ha sido a través de sus habilidades. Muchas mujeres han tenido sueños y han creado metas, pero ¿qué creen? Que la persona que vive con ella no se ha dado cuenta. ¿Podrás entender esto? Cuando nosotros como esposos y viviendo bajo la gracia de Dios, debemos de conocer qué es lo que a ellas les duele y qué es lo que a ellas les lastima. Miren, si como esposos no tomamos la palabra de Dios como nuestra guía, dejaremos de vivir bajo la gracia de Dios. Así que, esposo, aférrate a la palabra de Dios, métete a leer la Escritura. Porque ahí está realmente lo que Dios, y tú mismo, Dios te mostrará tú mismo de cada promesa que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida. Hermanos, si nosotros no hacemos la función que nos corresponde como esposos, entonces nuestras oraciones no serán escuchadas cuando nosotros y cuando realmente tu familia, mi familia, dependen totalmente de Dios. ¿Lo has entendido? Otra vez, tu familia, mi familia, dependen totalmente de Dios, por lo tanto, tú y yo debemos estar en continua oración. Así que sigamos la siguiente recomendación. Abran sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y antes de que comencemos este texto, quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres vivir bajo la gracia de Dios? Amén. Pues a todos, ¿verdad? A todos nos encantaría vivir bajo esa gracia que viene de parte de Dios. Así que, esposo, tú y yo somos los responsables de que la gracia hacia nuestra familia, tú y yo somos los responsables para que esa gracia de Dios venga sobre nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. ¿Ya lo tienes? Muy bien. ¿Qué nos dice? Vosotros, maridos, igualmente, vivir con ella sabiamente,
dando honor a la mujer, a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿cómo concluye? No tengan estorbo. Entonces lo que está escribiendo Pedro en esta carta es de que nosotros como maridos, ¿cómo debemos vivir con nuestras esposas? Sabiamente. Y hoy aprenderemos cómo vivir sabiamente con nuestras esposas. ¿Tú sabías que Dios te va a pedir cuentas de tu esposa? ¿Tú sabías que el responsable directo de tu familia eres tú como esposo? ¿Sí lo sabías? ¿Tú sabías que el que tiene que estar en primer lugar en la iglesia, ¿quién es? El esposo. No es la esposa, es el esposo que tiene que estar en este lugar para que la gracia y la misericordia de Dios descienda sobre tu familia. Por eso aquí lo dice. Este consejo es un buen consejo para nosotros. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas como sabiamente. Miren, un esposo amoroso es quien vive con su esposa igualmente. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que tanto el esposo como la esposa somos iguales. Son iguales. No solo comparten el esposo con la esposa una casa o los bienes materiales. Yo he conocido esposa y esposo que son muy trabajadores y se han hecho de muchos bienes. Pero si no se ven por igual, ¿valdrá la pena que ambos trabajen? No, ¿verdad? ¿Tendrá caso el querer estar económicamente mejor, pero su familia está destruida? ¿Tendría caso trabajar ambos? Claro que no, pero pareciera ser que es lo que más importa, ¿verdad? No importa que trabajemos y tengamos bienes materiales, pero si la familia no está bien, entonces no ha sido una decisión sabia. Ahora, ¿cómo es amarse por igual? O quizá tú no lo hemos entendido o no lo hemos captado. ¿Cómo debo de amar a mi esposa por igual? Efesios 5:28. Y aquí vemos cómo también Pablo, no solamente Pedro, cómo también Pablo habla en referencia a cómo debemos vivir con nuestras mujeres. Efesios 5:28. ¿Ya lo tienes? Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo concluye la última parte del verso? El que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. ¿Te das cuenta qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Cómo debemos de amar a nuestras mujeres? Como a nuestros mismos cuerpos. Yo te pregunto, ¿tú cuidas tu cuerpo? ¿Sí lo cuidas? ¿Te bañas todos los días o cada 8 días? Se entiende que nos debemos de bañar de manera continua, ¿verdad? Por lo menos diario. Eso es cuidar tu cuerpo. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes una pequeña infección en tu brazo o en tu pierna? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que haces? Tienes que cuidarte, que esa infección no aumente o no se vuelva más riesgosa. ¿Qué estás haciendo? Estás cuidando tu cuerpo. De la misma manera, como tú te amas o como tú cuidas tu cuerpo, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestra esposa de la misma manera. Así que el esposo que ama a su esposa entiende la unidad por igual, que Dios mismo ha establecido entre un hombre y una mujer. Pero ¿cuál es este significado? De que los maridos deben amar a sus mujeres porque ellas son su propio cuerpo. Un hombre ama a su mujer como a su cuerpo y la debe de amar como parte de sí mismo. ¿De dónde fue sacada Eva? Del costado, de la costilla de Adán. Si entendemos el principio, que así como Eva fue sacada de la costilla de Adán, esto indica que tanto Eva y Adán eran uno solo.
se amaban, o sea, es parte de su cuerpo. Y lo que estamos viendo, lo que acabamos de leer de Efesios, es que el marido no puede despegarse a sí mismo de su cuerpo. ¿Sí? O sea, lo que está enseñando Pablo es que tanto el hombre como la mujer son uno mismo y se deben de amar como a sus mismos cuerpos. A ver, miren, aunque tú lo hemos escuchado y una otra vez pareciera que no amamos a nuestra esposa como nuestros mismos cuerpos. Hermanos, no somos transformes. O sea, no somos de que este brazo no me sirve, me lo quito y lo desecho. O esta pierna ya no me sirvió, la quito y la desecho. No somos transformers. No nos podemos desprender de nuestra esposa. ¿Sí? No nos podemos desprender de ellas. ¿Por qué? Porque somos uno mismo. Mira, tu esposa es parte de ti y ella es uno contigo. Mateo 19:6. Con este tema del día de hoy, con este consejo y la recomendación, espero que ahora te enamores más de tu esposa. Yo sé que la quieres mucho, la respetas, la honras, la cuidas, la quieres, la proteges, la consientes. Yo sé que a tu esposa le das todo lo que ella te pide, todo lo que ella necesita, pero ¿qué crees? Ahora tu esposo lo va a hacer mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo, esposos? ¿Amén? Creo que muy pocos tienen fe, pero bueno, con estos nos conformamos. Mateo 19:6 nos dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estas palabras habían sido dichas en el Viejo Testamento, pero de la misma manera Jesús las está confirmando. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Entiende la importancia de que tú seas uno con tu esposa? Miren, para que haya gracia y bendición en la relación de tu matrimonio, todo dependerá de cuánto ames a tu esposa. Dependerá del amor para hacer funcionar el matrimonio. Nunca va a depender de que te quieras entender con tu esposa. ¿Sí? Dependerá del amor. Porque cuando en ti esté el amor de Dios, vas a saber amar a tu esposa. ¿Sí? Muy bien. Miren, el que ama a su mujer, ¿qué nos enseñaba Pablo? A sí mismo se ama. Dicho de otra manera, cuando tú amas a tu esposa, te beneficias a ti mismo. Te hago otra pregunta. Si amas a tu esposa, seguramente los esposos van a decir, sí, yo la amo. Pero ahora quiero hacerte otra pregunta a ti, mujer. ¿Tu esposo te ama? ¿Sí te sientes amada por tu esposo? Miren, allá están atrás, ya se metieron unos ojitos, ¿verdad? Le está diciendo, yo sí te amo. Y la otra le contestó, yo también. ¿Sí? Hermanos, ¿será complicado llevar este consejo? Pues no, porque viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando descuidamos algo? Tú trabajas en una empresa o tienes tu negocio y la función que tú tienes, lo tienes que hacer de manera cuidadosa. ¿Qué sucede si te descuidas? Si la descuidas esa función. Algunos de aquí jóvenes trabajan en un hospital o en un seguro social. ¿Qué pasa si les dan la atención sobre un enfermo y descuidan al enfermo? ¿Qué sucede? Dijo Kevin, cuello. ¿Verdad? Hermanos, ¿qué pasa si nosotros descuidamos a nuestra mujer? ¿Qué sucede? Miren, si nosotros somos cuidadosos en nuestras funciones, en nuestro trabajo, lo que nos corresponde hacer, porque se supone que tú y yo tenemos un trabajo y este trabajo lo tenemos que cuidar.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto más debemos de cuidar a nuestras esposas? ¿Cuál es tu primer ministerio? ¿O cuál es la prioridad en tu ministerio? ¿Tu esposa o tu trabajo? ¿Quién es? Tu esposa. Entonces, si tú, porque trabajas para alguien, cuidas ese trabajo, ¿cuánto más tenemos que cuidar a nuestra esposa? ¿Por qué la tienes que cuidar? Recuerda, porque es parte de ti. Miren, cuando un hombre piensa de sí mismo, aislándose, darle prioridad a otras cosas, él ha roto el matrimonio. Y como esposos no tenemos el derecho de hacerlo, ya que la esposa es parte de uno mismo. Vimos que el apóstol Pedro nos decía que tenemos que vivir sabiamente con nuestra esposa. Y puede ser que algunos de nosotros no hemos utilizado bien esa sabiduría de la manera más correcta. Por eso es muy importante este punto. Como esposos tenemos una gran responsabilidad y un gran trabajo. Hermanos, nuestro trabajo como esposos es saber vivir con nuestras esposas sabiamente. ¿Por qué? Porque cuando la conozcas serás capaz de demostrarle tu amor de una manera más efectiva. Pregunta, ¿aceptas el reto de vivir sabiamente con nuestras esposas o con tu esposa? O quizá tú lo digas, pastor, yo vivo sabiamente con nuestra esposa, con mi esposa, ¿verdad? Para eso estamos, hermanos. Hemos venido a escuchar lo que es la sabiduría y el consejo que viene de parte de Dios. Cuando un esposo tiene esta madurez y entendimiento, Dios lo guiará a hacer el bien y no el mal, para que viva sabiamente con la esposa. Debemos de tomar el conocimiento de la palabra de Dios y aplicarlo en la vida con nuestra esposa. Y aunque a muchos nos ha costado trabajo, y quizá puede ser que tengamos cierto conocimiento de nuestra esposa por los tiempos que llevamos juntos, pero si no lo aplicamos, cómo vivir con ellas, no estaremos haciendo lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Así que la palabra de Dios, la revelación de su Espíritu, nuestra vida en Cristo tiene que tener sentido. Entonces, si tenemos el conocimiento de la palabra, la revelación de su Espíritu, entonces nuestra vida como esposos ahora en Cristo tiene que tener sentido. Amén. Hay un texto que dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero con nuestra vida y con nuestro testimonio nos podemos dar cuenta si realmente somos oidores de la palabra o somos hacedores de la palabra. Hace años, conocí a una persona. Esta persona decía que sabía mucho de la Biblia, que él conocía mucho de la Escritura. Y me narraba los libros y me decía el libro de Daniel, me decía el libro de Isaías, me decía el libro de Apocalipsis. Y pues lo primero que te da la impresión era que era verdad, que sí conocía la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? Pero con su mirada hacia su esposa me pude dar cuenta de cómo la trataba. Con la pura mirada. ¿Sí? Hermanos, podemos estar llenos de conocimiento, pero podemos estar huecos del corazón. Y ese no es el propósito. Esa no es la idea. La idea es que sepamos vivir con nuestra esposa sabiamente. Y tenemos que ser muy sabios y entendidos para vivir con ellas. Te hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Quizá tú lleves 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 40, 50 años. Podemos entender
Yo tengo 34 años, podemos entender que con 34 años de casado ya debo de tener la suficiente experiencia para saber quién es mi esposa y cómo debo de cuidarla y cómo debo de amarla. Ya tengo experiencia. Cuando tú entras o pones una solicitud de trabajo, te piden en la solicitud que tenga 3 años de experiencia o 5 años de experiencia o 1 año, a veces hasta 1 año de experiencia. Se supone que con los años que tú ya tienes de casado ya tienes la experiencia suficiente de cómo vivir sabiamente con tu esposa. Amén. Entonces, no puede ser posible que tú tengas 15 años de casado y no sabes quién es tu esposa o no sabes cómo tratar a tu esposa. ¿Que acaso 15 años o hasta 10 años o hasta 5 años no te ha dado la suficiente experiencia de cómo vivir con ella? Está bueno el consejo, ¿verdad? Este es un consejo que tú y yo tenemos que vivirlo y hacerlo. Hermanos, tú y yo necesitamos sabiduría para saber cómo vivir con ellas. Y lo que a continuación vamos a leer, sabremos cuán sabios somos al vivir con nuestra esposa. ¿Qué tan sabios somos? Eso es lo que le estuvimos leyendo. Maridos, vivir sabiamente con vuestras mujeres. Muy bien. Santiago 3:13, por favor. Vamos a ver. Vamos a leer cuánto conocimiento tenemos de la palabra de Dios. Y vamos a aprender cuán sabios somos el vivir con nuestra esposa. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Santiago 3:13. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo tienes? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una buena pregunta, ¿no? Otra vez, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego nos dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Muy bien. Verso 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría, hablamos del verso 14, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación, ¿y qué dice? Y toda obra perversa. Entonces se dan cuenta que hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría animal y hay una sabiduría diabólica. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo es? ¿Cómo es la sabiduría que viene de lo alto? Aquí no lo dice. Primeramente pura. La sabiduría que viene de lo alto es pacífica. La sabiduría que viene de lo alto es amable. También es benigna. La sabiduría que viene de lo alto es llena de misericordia y de buenos frutos. Y la sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre ni hipocresía. Nos podemos dar cuenta que esta carta Santiago la dirigió a los cristianos que eran maestros o querían serlo. Y lo que estaba tratando de enseñar o lo que enseñó Santiago es cómo debían de hablar, pero también cómo debían de vivir. Y Santiago dirige esta carta a las personas que querían ser sabias, pero también comprensivas. Allí mismo en Santiago 3:1, unos versos atrás dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué dice al final? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nuevamente, algunos de aquí ya tenemos algunos añitos de casados. Ya debimos haber tenido experiencia. Ya debimos haber manifestado ciertos frutos.
Y Santiago dice en el 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, muchos de nosotros aparentamos ser buenos maestros, queriéndole enseñar a otros cómo deben de vivir, cuando nosotros no lo aplicamos en nuestra propia casa. ¿Suena lógico? No, porque aquí lo dice. Porque habrá mayor condenación. Miren, aquí no se trata de lo que decimos, sino de cómo vivimos. Y la sabiduría no solamente es el conocimiento guardado en la cabeza. La verdadera sabiduría es el que es entendido y lo mostrará con su vida por su buena conducta. La sabiduría y la comprensión son como la fe. Son cualidades interiores invisibles. Y si una persona se considera a sí misma sabia o entendida, es justo esperar que esta cualidad invisible e interna se muestre en su vida diaria. ¿Cómo podemos ver a una persona que es sabia y entendida? Con su vida. Así de sencillo. Con su vida. ¿Sí? Así de sencillo. Cuando ves a una persona, cuando tú conoces a una persona y ves cómo habla, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cómo se expresa, puedes verla claramente si es sabia o no es sabia. Claro, puede ser que tenga la sabiduría terrenal, puede ser que tenga la sabiduría animal, o puede ser que tenga la sabiduría, ¿verdad?, diabólica. O sea, realmente la sabiduría que tenemos que expresar nosotros es la sabiduría que viene de parte de Dios. Una persona sabia muestra sus obras en sabia mansedumbre. Miren, el que verdaderamente es sabio lo manifiesta por su manera mansa, también por su manera de pensar, de hablar y de vivir. Aquellos que hacen buenas obras teniendo ya un plan definido para atraer la atención hacia ellos, muestran una falta de sabiduría. Hermanos, cuando se habla de mansedumbre, no es una mansedumbre pasiva que surge de la debilidad, es una actitud activa planeando qué se va a hacer por el bien común. Esa es una persona mansa, es una persona noble. Aquí conocemos, ¿verdad? Cuando decimos, esa persona es bien buena gente. Es una persona que es mansa. Así que como creyentes en Cristo, debemos hacer a un lado toda la sabiduría terrenal, que son los celos amargos y también la contención. Estas palabras, de lo que se refiere a como celos amargos y contención, en realidad se refiere a alguien que tiene una actitud crítica, contenciosa y también provocadora. Muestran los celos amargos sin contención y se engañan a sí mismos, mostrando una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Este tipo de sabidurías son las que tú y yo tenemos que desechar de nuestra vida. Y ahorita las vamos a leer cuáles son este tipo de sabiduría. Así que por lo tanto, hermanos, tú y yo no debemos de menospreciar esta sabiduría. Y vamos a Proverbios 1:7. ¿Por qué? Porque conociendo qué es la sabiduría, entonces aprenderemos a cómo vivir con nuestra esposa sabiamente. Proverbios 1:7, por favor. ¿Ya lo tienes? Nos dice, es un texto que alguna vez quizá lo has escuchado o lo has leído. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová. Continúa diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. ¿Qué hacen los insensatos? ¿Qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero también desprecian las amonestaciones. Miren, el libro de Proverbios se enfoca más en la sabiduría de la vida práctica que en la idea teológica. Sin embargo, se basa en este principio. El verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen en el temor
de Dios. Entonces, cuanto más temor tengamos tú y yo del Señor, obtendremos más sabiduría. Amén. Así que esposa, tú como ayuda idónea, ¿verdad? Cuida a tu esposo para que él tenga temor de Dios, porque de esa manera, o nosotros como esposos tengamos temor de Dios, para de esa manera adquirir más sabiduría. Te hago una pregunta, ¿te gustaría tener un esposo sabio? Ora por él para que tenga temor de Dios. Porque un esposo sabio sabrá llevar bien y con bien a su familia. ¿Pero qué es el temor al Señor? Es la reverencia que la criatura le debe al Creador y que los redimidos le deben al Redentor. El temor al Señor es el respeto y la honra a Dios. En esta reverencia afectuosa, por lo cual el Hijo de Dios se dobla y humilde y cuidadosamente ante la ley del Padre. Ese es el temor a Dios. ¿Qué significa? La reverencia que todo ser inteligente debe de tener a su Creador. Hermanos, a Dios se le debe de dirigir con respeto, reverencia y admiración. Y esta es una actitud de la criatura hacia el Creador. Este es el principio de la sabiduría. Y solamente alcanzaremos sabiduría cuando tengamos el temor de Dios. La palabra nos lo enseña. Cuanto más temor tengamos de Dios, alcanzaremos más sabiduría. Así como el alfabeto es para la lectura, las notas para leer música y los números para las matemáticas, el temor del Señor es alcanzar la sabiduría que se revela en su palabra. Así de importante. ¿Ustedes creen que alguna orquesta, si se junta una orquesta sin las notas que habrían de tocar, habría entendimiento o razonamiento de qué es lo que van a hacer? Seguramente no. Así es la palabra de Dios. Si nosotros la conocemos y nos dirigimos con temor, estaremos viviendo con sabiduría. Y ya hay 4 tipos de sabiduría y debemos de saber cuáles son para saber cómo vivir sabiamente con nuestras esposas. Y la que debemos de considerar nosotros es la sabiduría que viene de parte de Dios. Las 3 primeras que estaremos estudiando, te repito, la debemos de desechar de nuestra vida. Y la primera, recordarán que es la sabiduría terrenal. ¿Pero qué es la sabiduría terrenal? Es el que solo piensa en las cosas de esta vida. Nada más. Su mundo está en las cosas de esta vida. Actualmente hay quienes viven para trabajar y no trabajan para vivir. Tratan siempre de acumular riquezas y se olvidan de lo más importante. ¿Qué creen ustedes que es? Su propia familia. Hay gente que trabaja todo el día. Hay gente que por trabajar todo el día no está en su casa, no disfruta de esta vida, solamente se la pasa trabajando. O hay personas que salen de un trabajo y se van a otro trabajo, siempre descuidando lo que hay dentro. Hace tiempo recibí una llamada de un amigo, él estaba en Estados Unidos, yo creía que estaba aquí en México. Habló para saludarnos, para ver cómo estábamos. Te digo, yo tenía la idea de que estaba aquí. Y me dice, ¿qué crees? Hablé para saludarte, para ver cómo estabas, cómo va el negocio. Y le dije yo, pues cuando quieras, ven a visitarnos, aquí platicamos un rato. ¿Qué crees que no estoy en México? Estoy en Estados Unidos. La pregunta es, bueno, ¿y qué estás haciendo en Estados Unidos, no? Me vine a trabajar 1 año de parte de la empresa. La única recomendación que le pude dar en ese momento es, aprovecha el tiempo, si es por la empresa, aprovecha el tiempo de que estés allá. No hagas nada indebido, no hagas nada que ofenda a Dios. Porque si tú te separas 1 año de tu familia, por darle prioridad a tu trabajo,
Quizá estando un año ausente, quizá no valga tanto la pena por haber descuidado a tu familia. Dije, si no es así, si tú crees, si tú consideras que el estando por allá un año va a destruir tu familia, mejor renuncia a ese trabajo. En caso contrario, cuídate. Miren, él habló para saludarme y se llevó un consejo. ¿Sí? Porque a veces creemos que tener lo suficiente o tener lo que no tuvimos nosotros en esta tierra, a veces creemos que es lo mejor. Y mucha gente trabaja para tener cada vez más y queriendo tener lo mejor. Pero ¿qué crees? Terminan enfermos y terminan muriéndose sin saber aprovechar todo el fruto de su trabajo. ¿A qué se le llama esto? Sabiduría terrenal. Nada más en las cosas de este mundo. Proverbios 22:1, por favor. Proverbios 22:1. ¿Ya lo tienes? Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Una buena reputación trae un gran número de bendiciones y respeto. Amén. Hermanos, ¿te das cuenta? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Así que, hermanos, que tengan un buen concepto de nosotros. Que no nos llegue a nuestra vida esta sabiduría terrenal. Porque muchos de nosotros a veces nos esforzamos por querer tener más, pero descuidamos nuestra relación con Dios. A continuación vamos a ver cuál es la sabiduría animal. Es aquel que dice tener razón sin pensar en las consecuencias. Hacen las cosas por instinto para su propio deleite. No miden las consecuencias, no importándoles si le hacen daño a los demás. Efesios 5:15, por favor. Así que te repito, quizá algunos de nosotros hemos aplicado esta sabiduría en nuestra vida, así que la tenemos que desechar. Efesios 5:15, ¿ya lo tienes? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. ¿Cómo debemos de andar? Como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo son los días? ¿Cómo son los días? Son malos. Los días son malos. Entonces, ¿cómo tenemos que andar en estas fechas, en estos tiempos? Sabiamente, no andemos como necios. ¿Sí? Mira, hay tanta persona necia. ¿Cómo se deleitan en esta sabiduría? No razonan, no miden las consecuencias. No ven lo grave que está en la situación. La siguiente sabiduría que también tenemos que desechar es la sabiduría diabólica. Es aquel que se inspira por demonios, donde la maldad surge desde su interior. Es aquel que aparenta estar a favor de la obra de Dios, pero sus intenciones son diabólicas. ¿Has conocido a alguien así? ¿Sí? Que dice que estar a favor de la obra de Dios, pero sus intenciones son diabólicas. Hechos capítulo 16, verso 16. Así es, hermanos. Hay personas así que dicen que están a favor de la obra de Dios, pero sus intenciones son diabólicas. Entonces, como esposo, debemos estar con la sabiduría que viene de parte de Dios y no con este tipo de sabidurías. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que deseamos lo mejor para nuestra familia cuando no es verdad. Cuando una persona desea lo bueno, lo agradable, lo perfecto para su familia, es alguien que está ligado a Dios y que siempre va a hacer lo mejor por ellos, no para destruirlos. Tú y yo como esposos fuimos diseñados o fuimos enviados a cuidar de nuestra familia. Por lo tanto, debemos desechar toda sabiduría que no venga de Dios. ¿Ya lo tienes? Hechos 16:16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación,
la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo lo hacía? Adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Qué estaba haciendo esta mujer que tenía un espíritu de adivinación? Aquí lo está diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una persona con un espíritu de adivinación, aparentando estar de acuerdo con el mensaje de la predicación. Esto es muy delicado y debemos de tener mucho cuidado nosotros como esposos de no tener este tipo de sabidurías. Amén. Y para eso fueron creadas las mujeres de parte de Dios, para ser la ayuda idónea de nuestras vidas. Miren, hace tiempo nos platicaba un hermano que tuvo una discusión. Hubo una discusión de cómo se tenían que llevar las cosas dentro de la iglesia. Y esta persona que platicaba con este hermano viene aquí con nosotros, le quería imponer ciertas reglas. ¿Sí? Y esta persona, platicando con el hermano, quería hacerle saber o quería darle a entender cómo iba a ser una reestructuración. Y este hermano le decía: bueno, ustedes quieren hacer una reestructuración dentro de la iglesia, pero quiero que me lo muestres con la Biblia. O sea, muéstramelo con un texto bíblico, porque lo que ustedes están haciendo es algo que no es correcto, es algo que no viene de Dios. Y este hermano se lo decía: esto no viene de Dios, esto que ustedes quieren hacer no es de Dios, no es bíblico. La persona lo único que dijo fue: yo solamente recibo órdenes. Hermanos, cuando nosotros decimos estar a favor de la obra de Dios, pero si no tenemos la sabiduría que viene de parte de Dios, lo único que vamos a hacer va a ser destruir la obra. Parecía bueno, pero no era bueno, hermanos. Para eso está nuestra esposa, como ayuda de nosotros. Porque si nosotros de repente tomamos una sabiduría media diabólica que va a destruir ante todo la obra de Dios, debemos tú y yo estar atentos a esa sabiduría para no crear algún tropiezo. Amén. ¿Qué era lo que hacía esta mujer que tenía este espíritu? Estaba haciendo perifoneo de lo que predicaba Pablo, y a Pablo esto no le agradó. Miren, nosotros debemos de empezar a caminar con lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar, podemos fallar y podemos desviarnos a lo que Dios quiere de su obra, porque la obra es del Señor. Pero ¿cuál es el carácter de la sabiduría celestial? De esta sabiduría que vamos a leer es de la que tú y yo nos tenemos que apropiar. Y leímos que la sabiduría primeramente era pura, y no se refiere a la pureza sexual, sino a la ausencia de cualquier actitud o motivo pecaminoso. En otras palabras, ¿cuál es esa sabiduría pura? Es aquel que se sabe y que sabe cómo alejarse del pecado. También, de acuerdo a lo que leímos en los versos pasados, leímos cuál es otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría amable. Es aquella que también se le llama como el dulce razonamiento. Es aquella sabiduría, ¿verdad?, donde uno entiende a ser considerado con los demás.
Otro tipo de sabiduría que también ya leímos es que es benigna. Es una sabiduría que no es necia ni obstinada. Es complaciente en todas las cosas. Aparte de ser un servidor, es dócil, también es conciliador y en ninguna manera es terco o necio. Siempre estará dispuesto a escuchar la razón y dar la mejor solución. Hermanos, este tipo de sabiduría que viene de parte de Dios es el que tú y yo debemos de aplicar para vivir y aprender cómo estar con nuestra esposa sabiamente. La verdadera sabiduría no es dura ni rígida, sino que está dispuesta a escuchar y es hábil para saber cuándo ceder sabiamente. Otro tipo de sabiduría que debemos de aplicar en nuestra casa. Una sabiduría que esté llena de misericordia. No juzga a los demás de manera estricta, sino que extiende su mano lleno de misericordia y sabe que con la medida que Él mida, de la misma manera Dios nos lo concederá. Así que vamos a Mateo 7:2, por favor. Mateo 7:2. Hermanos, seamos sabios y entendidos de cómo tratar a nuestra esposa. Y tenemos que ser muy sabios. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida que medís, os serás medido. Hermanos, otra sabiduría más, la de buenos frutos. Se puede ver los frutos que produce, no solo pensar y hablar de manera correcta, sino de vivir lo que se dice. Así que adquiéramos sabiduría, pidamos a Dios sabiduría de saber cómo llevar una buena relación con Dios y con nuestra esposa. Miren, cuando un esposo conoce de esta sabiduría que viene de lo alto, entonces él le sabrá dar honor a la esposa. Un esposo que es amoroso sabe qué hacer para que su esposa se sienta honrada. Él cuida que ella no sea una empleada doméstica, y yo se lo digo con mucho respeto. Un esposo con sabiduría que viene de parte de Dios sabrá cómo honrar a su esposa. De la misma manera, un esposo que tiene la sabiduría de parte de Dios tratará a su esposa como vaso más frágil. ¿Qué es un vaso frágil? Algo que si lo dejas caer o cualquier golpecito se puede romper. Hermanos, el esposo sabio, el esposo que piensa como Dios quiere, sabrá tratar bien a su esposa. El esposo amoroso reconoce las limitaciones que su esposa tiene físicamente y no puede esperar más de lo que es apropiado. Una esposa también es coheredera con él. Son hermanos en Cristo. Amén. Hermanos, tu esposa, mi esposa, es una hermana en Cristo. ¿Cómo la debemos de cuidar? ¿Cómo la debemos de tratar? Lo debemos de hacer bien. Si nosotros no aplicamos la sabiduría de Dios y si no vivimos sabiamente con nuestras esposas o si no tratamos de cuidarlas como vaso más frágil, entonces nuestras oraciones no serán escuchadas. Y saben una cosa, muchos esposos cristianos no tienen ese hábito, el de la oración. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué muchos esposos no tratan bien a sus esposas? Porque no oran. No oran. Por eso no saben tratarlas.
no saben qué hacer. Hay muchos esposos que tienen años con la esposa y están desesperados, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no oran, no cuidan de ellas. Muchos no cuidan de ellas. Hermanos, ojalá esta advertencia nos motive a tratar bien a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque como esposos tenemos que llevar fruto, y fruto para Dios. ¿Cuál es ese fruto que tenemos que llevar para Dios? Tratando y cuidar bien a nuestras esposas. Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esto que te acabo de leer son los frutos que debemos de presentar delante de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Juan 15:16, por favor. Amén. Te hago una pregunta, ¿ya vas a cambiar de actitud hacia tu esposa? No digo que eres malo, pero puede ser mejor. ¿Ya vas a cambiar? ¿Ya vas a aplicar esa sabiduría que viene de parte de Dios para que vivas bajo la gracia y la bendición de Dios? Hermanos, Dios es grande en misericordia y tú y yo debemos de presentar buenos frutos delante de Él. ¿Ya tienes Juan 15:16? ¿Qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayas, ¿y qué dice? Y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahora, ¿cuál es ese fruto que tiene que permanecer? Aplicándolo de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿cuál es ese fruto que debe de permanecer en nosotros? Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces la última parte de este verso 16 nos dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Te lo dé. Amén. ¿Qué dice el verso 17? Esto os mando, ¿qué dice? Que os améis unos a otros. ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? En el verso 17 ya lo estamos leyendo, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿pero cómo es amarnos unos a otros? Efesios 5:21, por favor. Ponte de pie. Efesios 5:21. Aquí estaremos aprendiendo cómo es amarnos unos a otros. Efesios 5:21. ¿Ya lo tienes? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan del mandamiento que leímos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esposo, si tú te sometes a Dios, si tu esposa se somete a Dios, ¿qué va a pasar? Se van a amar unos a otros. Por eso dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Amén. ¿Te das cuenta de la importancia que tú tengas temor de Dios? Vas a tener sabiduría. ¿Y qué importancia es que ambos tengamos temor de Dios? Dios se complace, ¿verdad? Dios se complace con aquellos que le obedecen. Si tú eres una persona, esposa, esposo, que le teme a Dios, vas a tener sabiduría. Y si tú eres una persona, esposa, esposo, que le temes a Dios, tu esposo te va a amar y tu esposa te va a amar. Aquí lo dice. 22. Las casadas. ¿Qué tienen que ser las casadas? Estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién?
como al Señor. Así que si tú como esposa dices que te sometes a Dios, también lo tienes que hacer en someterte a tu marido. ¿Sí? Eso es lo que dice. No puede ser posible que alguien que no se someta a su marido, ¿será posible que se someta a Dios? No. No se confundan. Verso 23. Porque el marido, que dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Se dan cuenta que con esta cita que acabamos de leer es un resumen de todo lo que acabamos de estudiar? Y aquí viene todo lo que acabamos de estudiar, de cómo debemos de vivir sabiamente con nuestras esposas. El esposo que se somete a Cristo sabrá vivir con su esposa sabiamente. El esposo que se somete a Cristo sabrá tratarla como vaso más frágil. Y el esposo que se somete a Cristo, sus oraciones serán escuchadas. Amén. Así es. Pregunta, ¿se requiere mucho entendimiento para saber discernir esto? No se requiere entendimiento, pero sí se requiere de voluntad y de un buen corazón para poder hacerlo. Hermanos, recibamos y escuchemos el consejo de Dios. ¿Quieres bendición para tu trabajo? ¿Quieres bendición para el fruto de tus manos? ¿Quieres bendición para tu familia? Esposo, trata bien a tu esposa. Porque si no la tratas, lo dice la Biblia, no lo digo yo, seguramente la gracia y la misericordia no estará sobre tu familia. Aquí lo dice, maridos, vivir sabiamente. Y el verso concluye, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ser cabeza de familia no es ser el que manda, sino ser el que ama, el que sirve, el que guía, el que protege, el que se sacrifica y se entrega como Cristo se entregó a la iglesia. Eso es ser bíblicamente cabeza del hogar. Así que, hermanos, vivamos como Dios hoy nos lo aconsejó. Vivamos sabiamente con nuestras esposas, amarlas, cuidarlas, protegerlas, estar con ellas, valorarlas, cuidarlas, ser buenos jardineros. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, hoy en esta tarde te damos gracias por la enseñanza que hoy nos has dado. Señor, quizá no hemos sido los esposos que realmente tu palabra nos enseña, Señor. Quizá nos cuesta mucho trabajo en algunos de nosotros no hacer lo que tú nos estás enseñando el día de hoy o nos has enseñado el día de hoy. Señor, te pedimos de tu misericordia, de tu sabiduría para saber cómo tratar a nuestras esposas. Señor, tu palabra dice que tenemos que amarlas como a nuestros mismos cuerpos. Asimismo, tenemos que apreciarlas, cuidarlas. Asimismo, Señor, tenemos que valorar cada una de sus habilidades. Señor, gracias por cada una de estas esposas que hoy están. Gracias te damos, Señor, porque les has dotado de una inteligencia para que sea nuestra ayuda. Y, Señor, entendemos, pero también reconocemos que nos falta mucho para vivir con ellas sabiamente, Señor. Y hoy hemos aprendido cómo hacerlo con ellas, Señor. Señor, queremos vivir bajo la gracia, bajo tu gracia, Señor. Alcanzar el favor tuyo, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente, Señor, con nuestra casa y en nuestra familia. Padre, te pedimos por cada esposa, por cada mujer de este lugar, Señor, pero también te pedimos por cada esposo
y que nos des el entendimiento y el razonamiento de cómo debemos de vivir con ellas, cómo debemos de tratarlas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de tu presencia. Señor, asimismo te pedimos por cada uno de nuestros hijos. Aléjalo, Señor, de todo mal. Quítale todo pensamiento de su corazón que te ofenda, Señor. Señor, guíalos con tu Espíritu Santo para que sepan agradarte conforme a tu preciosa voluntad. Gracias te damos, Padre, por esta tu iglesia que tú guardas y la cuidas y la sustentas. Señor, gracias por este favor inmerecido que fue la salvación y que fue el perdón de nuestros pecados. Señor, queremos continuar como hermanos en Cristo, queremos seguir creciendo bajo estos principios que hoy tú nos enseñaste, de que ya somos salvos, ya fuimos perdonados, y ahora nos toca aprender a vivir sabiamente con cada una de nuestras esposas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.